Contratación pública y privada. Tarea 4. Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Estudiantes: Rubí Natalia Ortiz Garnica, Adriana Constanza Castillo Rojas y Eduardo Armando Barreto Herrera. Código 1010-01A 1394 del grupo 1010-01-216. Tutor: William Fernando Bustos, noviembre del 2023. Introducción. La contratación es un tema que va más allá de lo público y lo privado, que ha tomado importancia en Colombia, por lo que este tema se ha tomado de forma impetuosa y de una manera constante. Por ello debemos entender cuáles son los principales motivos y las principales consecuencias del desconocimiento de la ley en términos de contratación. También las afectaciones y las consecuencias que consigo traen el desconocimiento de esta en el país. Por lo que en este documento comprenderemos los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia, con el fin de conocer las ventajas y flexibilidad en comparación con la contratación pública. ¿Qué son los contratos civiles? Los contratos civiles son acuerdos entre dos o más partes voluntarias que crea o transfiere derecho u obligaciones. En otras palabras, los contratos civiles se utilizan para exigir el cumplimiento de un determinado cosa o acción. Este tipo de casos se rigen por el Código Civil del país contratante, tomado de Abogados 2023. Contratos nominados. Son todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina, ya que se tiene una variedad como los contratos de compraventa, de donación, de arrendamiento o de depósito, según Piana 2001. Son aquellos contratos que poseen un nombre o denominación que permite su identificación y de manera correctiva diferenciarlos de otros, nombre o denominación que es comúnmente aceptado y que precisamente por ello, en algunos casos, cuando el contrato es tipificado, es recogido por la ley dando su cumplimiento constante y generado. Contratos innominados son los que no figuran en ninguna ley, pero que, por contener los elementos generales de cualquier contrato, surge efectos entre las partes que los suscriben, como en un pacto de socios que es el contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo han firmado. Según Piana 2001, son aquellos que carecen de un nombre o denominación específica y socialmente aceptada. Sin embargo, el término innominado trasciende una simple ausencia de nombre, por cuanto dicha ausencia no es sino evidencia de las respectivas reglas contractuales, carece de aceptación de función, de manera que estamos ante los contratos que crean las partes de acuerdo con sus propias necesidades. Contrato comercial. Contrato comercial es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica, patrimonial y salvo estipulación en contratario. Se entenderá celebrando en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba su aceptación de la propuesta. Tomado de secretariasenado.gov.co 2023. Algunas de las clases de contrato comercial están escritos en el Código de Comercio de Colombia de 1971, en el Código Civil colombiano, en el Decreto 2669 del 2012, en el Decreto 1787 del 2004. Contrato laboral. Contrato laboral o de trabajo es un tipo de acuerdo privado que vincula legalmente al empleador con un empleado y es utilizado para definir la relación laboral, así como las funciones y las responsabilidades del trabajador, tomado de Gonzalo 2022. Existen 6 tipos de contratos laborales en Colombia que son: contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato de aprendizaje, contrato ocasional de trabajo. ¿Qué son los contratos civiles o privados? Un contrato civil o privado, según González 2022, es aquel acto jurídico privado de voluntad propia en el que se transfiere un derecho o una obligación entre las partes interesadas y son, en definitiva, tipos de
tipos de acuerdos relacionados a la vida privada de las personas y se diferencian en las siguientes subcategorías: contratos bilaterales o unilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos principales y accesorios, contrato real, solemne y consensual, contrato de tracto único y de tracto sucesivo. Consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. El incumplimiento de un contrato puede tener graves consecuencias para los afectados. Esto puede atacar directamente los derechos de la otra parte implicada, el lucro cesante o el daño emergente. Por esto, las personas responsables de los daños pueden verse obligadas a subsanar los daños e incluso a cumplir ciertas penas. Tomado de Perito Economista 2023. La vía extrajudicial es el procedimiento para presentar una reclamación amistosa contra la parte que incumplió el contrato. Esto se hace a través de una carta que intenta resolver las diferencias existentes con otra parte. Si fallan las vías extrajudiciales, pues se puede ser necesarias la mediación o los procedimientos judiciales. Gracias, Edward. Soy Adriana Castillo y les voy a presentar los principios que se aplican en los contratos privados y la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El estudio y la relación de los principios que se aplican en los contratos privados sirven de centro de regulación de una parte del derecho. Esos son los más complementarios y los procesos deben ser inductivo o deductivo. Inductivo a partir de la realidad subyacente y deductivo arriba del conocimiento, y para ello se hablan de los siguientes principios. Principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de la consensualidad, principio de la costumbre, principio del enriquecimiento sin causa, principio del error común, principio de la impresión y principio de la relatividad. Teniendo en cuenta el marco normativo jurídico, los principios del derecho laboral se encuentran fundamentados bajo el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, y la ley tiene en cuenta los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidad para los trabajadores, estabilidad en el empleo, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, primacia de la relación sobre formalidades establecidas, garantía de la seguridad social, protección a la mujer, a la maternidad y al trabajo en menores de edad. Según el Código Sustantivo de Trabajos, contienen varios artículos donde proclaman los principios al derecho laboral, como se evidencia en la diapositiva. Teniendo en cuenta lo anterior, se analizan de acuerdo al marco normativo y jurisprudencial que le resulte aplicable. Encontramos otros principios como son coordinación de economía y equilibrio social. Este principio torna fundamental en tanto crea a través de una ficción jurídica entre empleadores y trabajadores. Igualdad de oportunidad para los trabajadores requiere el despliegue de diversas actividades que garanticen su efectividad y hace referencia básicamente a trabajo igual, salario igual. Principio tuitivo: este principio hace referencia a la garantía jurídica que otorgan los trabajadores para el reconocimiento de la situación que les resulte más beneficiosa. El principio indubio pro operario manifiesta que toda duda ha de resolverse a favor del trabajador. Y por último, el principio de primacía de la realidad frente a las formalidades. Es obligación del operador jurídico validar para la ejecución del contrato. Y todo esto bajo los parámetros del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. Según el artículo 1614 del Código Civil, entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. El lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imperfectamente o retardando su cumplimiento. Encontramos el cuadrito para que sea más fácil. Lucro cesante es lo que se ha dejado de percibir de la ganancia en la persona que se ha visto afectada dentro de la relación contractual, la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto. El daño emergente es conocido como el valor de lo que se ha dañado o el que ha sufrido el daño y se tiene que reparar.
pérdida o disminución de valores económicos ya existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio. Los dejo con mi compañera Ruth. Muchas gracias. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil son todos los hechos, acciones o omisiones que generan algún daño en contra del ordenamiento jurídico. Estos se dividen en contractual y extracontractual. La contractual se origina a partir de un contrato firmado por dos partes, donde haya unas obligaciones recíprocas en el cual una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, ocasionando daños a la otra parte. Por lo tanto, la persona responsable de causar dicho daño debe indemnizar o compensar a la otra parte. Si una de las partes incumple con lo acordado, será responsable de las consecuencias de este incumplimiento que genere a la otra parte. Por ejemplo, yo arriendo un inmueble y me dicen que me van a entregar el 12, pero el arrendador me lo entrega el 13. Yo estaba preparada para tener el inmueble del 12, entonces ese día me toca asumir unos gastos de hotel, de alimentación por fuera, entonces el arrendador, que fue el que incumplió el contrato, debe compensar lo que yo gasté por el incumplimiento de la entrega del inmueble. La responsabilidad civil extracontractual es denominada extracontractual porque el daño se produce sin que exista un contrato entre las partes, o también cuando aún existiendo un contrato el daño se produce en aspectos que no están regulados en el mismo. Un ejemplo de estos es un accidente de tránsito. Entonces, no hay un contrato, pero pues igual hubo un daño y de la misma forma deben indemnizar a la persona afectada. En conclusión, la contratación privada en Colombia, como la civil, comercial y laboral, están regidas por el Código Civil y el Código de Comercio, en el cual se encuentra la normativa de la contratación, la cual se debe respetar los derechos de las dos partes y realizar un cumplimiento debido de los principios, teniendo de esta forma una conducta honesta y leal. En caso de incumplimiento del contrato, se debe subsanar los daños ocasionados a la otra parte. La contratación civil se divide en contratos nominados, los cuales están regulados por algún ordenamiento, y los contratos innominados son aquellos que no están regulados, pero tienen los mismos derechos de los contratos regulados. La responsabilidad civil se enfoca en los daños injustificados y perjuicios que se han ocasionado a las otras partes implicadas, que deben reparar los daños. Muchas gracias por la atención.